El grito del público se apagó en seco. En una fracción de segundo, el campeón que parecía indestructible quedó tendido sobre el asfalto de Mandalika. Marc Márquez, 9 veces campeón del mundo, acababa de sufrir uno de los accidentes más duros de su carrera, y lo peor no fue la caída, sino lo que reveló después. ¿Fue un error de Márquez o un simple golpe de mala suerte? ¿Hasta qué punto esta nueva fractura podría marcar el final de su dominio? ¿Y qué se esconde detrás de la calma que mostró mientras el dolor le atravesaba el hombro? Hoy vamos a contarte todo. Cómo ocurrió el accidente, qué dice realmente el parte médico y por qué este golpe podría cambiar la historia del MotoGP moderno. Prepárate, porque lo que pasó en Indonesia no fue solo una caída, fue un recordatorio brutal de que incluso los más grandes también se caen. Todo estaba transcurriendo bajo un remanso de tensión contenida. Desde Japón, donde aseguró un nuevo título mundial, Márquez había regresado al paddock con la certeza de haber hecho historia. Pero esa misma confianza puede convertirse en obstáculo si relaja la guardia frente al riesgo. En Mandalika, durante el Gran Premio de Indonesia 2025, parecía que el viento soplaba más fuerte de lo habitual, como si el destino le susurrara que la carrera no terminaría como él hubiera querido. La primera vuelta fue la más cruel. Marco Bezzecchi, saliendo con empuje desde Aprilia, colisionó con la parte trasera de la Ducati de Márquez. Un contacto al límite, casi imperceptible en milésimas, suficiente para romper el equilibrio. En una fracción de segundo la moto de Márquez se deslizó, rozó el límite entre asfalto y grava, y lo lanzó con furia hacia el suelo. La secuencia fue rápida pero escalofriante. Rueda trasera, impacto, caída en arco, contacto pesado con la pista. Luego, el silencio. Márquez yacía en el suelo, acusando el golpe con la mano en el hombro. Los comisarios y el equipo médico acudieron de inmediato. El narrador de la pista apenas podía disimular su asombro. «Ha sido un accidente grave», murmuraba mientras los espectadores contenían el aliento. En el centro médico de Mandalika se le practicaron las primeras radiografías. El veredicto preliminar fue devastador. Fractura en la base de la apófisis coracoides del hombro derecho, acompañada de una lesión ligamentosa. En ese instante el campeón mundial dejó de ser un símbolo invicto para convertirse en un hombre herido, vulnerable, que necesita tiempo, cuidados y paciencia. El brazo derecho de Márquez ha sido su talón de Aquiles a lo largo de la carrera. No es casualidad. Desde 2020 arrastra secuelas en ese lado, que le han obligado a múltiples intervenciones para reparar fracturas y lesiones recurrentes. Esa vulnerabilidad no es solo física, es psicológica. ¿Cómo regresas al ruedo sabiendo que tu zona más débil podría fallarte de nuevo? Mientras lo trasladaban a Madrid para un examen más completo, el ambiente entre aficionados y especialistas se dividió entre el miedo y la esperanza. Las últimas pruebas médicas descartaron la necesidad de una operación invasiva. El protocolo elegido fue el conservador: reposo absoluto, inmovilización, seguimiento semanal. El equipo médico determinó que la intervención quirúrgica no era necesaria salvo que aparecieran complicaciones. Pero incluso este escenario benigno no es una buena noticia para un piloto de su talla. Márquez no competirá, al menos, en las 2 próximas citas del calendario, Australia y Malasia. La recuperación dependerá de su evolución, del dolor, del progreso de la fractura y de la resistencia de sus ligamentos. Hay quienes ya observan su posible regreso en Portimao o en Valencia, pero esa esperanza debe conjugarse con prudencia. Para entender lo que ocurrió, es necesario remontarse al instante del choque. Neil Hobson, comentarista experto, analizó las imágenes con detalle. Para él la caída no fue premeditada. Bezzecchi, desde la vista aérea, derrapó al salir de la curva 6, perdió tracción o se vio obligado a ceder, y esa pérdida de control lo empujó hacia atrás, justo en la trayectoria de Márquez. No fue un adelantamiento agresivo, fue un error fatal de sincronización. Esa lectura encaja con las disculpas que ofreció el piloto italiano al día siguiente. No fue intencionado, cosas que pasan en la carrera, declaró Márquez tras la caída. El contraste es brutal. Apenas una semana antes, Márquez festejaba su 9º título mundial con euforia y lágrimas. Acababa de reafirmar su legado, de extender una leyenda que parecía inagotable. Ahora, el imperio se tambalea frente a una fractura inesperada, una jugada del azar que humilla los planes más elaborados. Su objetivo inmediato: no forzar, respetar el brazo, recuperarse sin prisas. Porque no es volver, es volver bien. Aunque la fractura no es grave en comparación con otras lesiones catastróficas, todos saben que en MotoGP el límite es estrecho. Una recuperación mal gestionada puede arrastrarte al declive. El equipo médico ha dejado claro que se optará por un tratamiento conservador,
y los plazos de alta no están aún definidos. Márquez, por su parte, dijo con resignación: dentro de lo malo, ha salido barato. Es una frase que duele porque refleja su historia. Cuanto más lo conoces, más entiendes que barato en su mundo sigue siendo caro para cualquier mortal. La fractura ocurre en un punto delicado: la apófisis coracoides, pequeña pero fundamental para la conexión entre clavícula y escápula. Los ligamentos afectados refuerzan esa unión, por lo que su recuperación demanda no solo que el hueso sane, sino que el tejido blando vuelva a soportar tensiones. Cualquier dolor persistente o micromovimiento podría prolongar el drama. El brazo derecho vuelve a exigir margen de error cero. Para Márquez no es la primera vez que afronta este desafío. En 2020 sufrió una fractura de húmero que lo mantuvo fuera de combate varios meses. Cada reincidencia multiplica el riesgo, porque los huesos cicatrizan, pero los recuerdos de dolor también. Esa experiencia le da ventaja. Sabe cómo lidiar con la incertidumbre, pero nadie escapa del temor interior. Mientras tanto, Ducati ha anunciado que el piloto probador Michele Pirro tomará su lugar en las próximas carreras oficiales. Una muestra de que el equipo no puede detenerse, que el campeonato no espera ni a leyendas ni a heridas. Ducati, que ya atraviesa momentos de tensión por el rendimiento irregular de Bagnaia, necesita mantener el pulso competitivo. Y a lo lejos, el novato Fermín Aldeguer se alzó con la victoria en ese mismo GP, recordando que la gloria también puede emerger del caos. Pero más allá del equipo, más allá del campeonato, lo que arde en este episodio es el relato humano. Márquez herido, vulnerable, obligado a bajar su ímpetu. Es una invitación a reflexionar sobre la dualidad insoslayable en el motociclismo. Esa mezcla entre control absoluto y entrega total al riesgo. Cada curva, cada acelerón, cada respiración es un pacto con el peligro. Muchos ya especulan sobre su regreso. ¿Lo veremos antes de que termine la temporada? ¿Se arriesgará a pisar el gas en Portimao? ¿O esperará hasta Valencia? No hay respuestas firmes, solo variables médicas y voluntad. Pero si algo ha demostrado este piloto a lo largo de los años es que cuando vuelve, lo hace con la ambición de marcar diferencias. Este tipo de narración importa no solo para conocer el hecho, nos muestra el entretejido de sangre y acero que late en cada piloto. Nos recuerda que las gestas no se miden solo cuando cruzas la línea, sino cuando decides luchar tras caer, cuando curar se convierte en una batalla de memoria y paciencia. Si ya estás flipando con esto, suscríbete, que lo que viene es aún más fuerte. Capítulos de recuperación, de retorno, de enemigos internos que nadie ve. Y dale al botón de suscribirte, que esto no lo verás en ningún telediario. Porque esta historia no termina con una fractura, termina con una pregunta. ¿Hasta qué punto puede un campeón volver, sabiendo que su zona más vulnerable, el brazo derecho, puede traicionarlo otra vez? Lo más potente sería que no regresara por obligación, sino por convicción. Y cuando ese momento llegue, lloraremos otra vez, quizá no por el dolor sino por la grandeza del renacido. El golpe en Indonesia dejó una herida abierta, pero también una grieta de esperanza. Márquez necesita tiempo ahora, y nosotros necesitamos creer que el talento puede vencer las cicatrices. Aquí no concluye la leyenda, solo se está cocinando un nuevo capítulo. La herida abierta de Indonesia no fue solo física. Fue un recordatorio brutal de que incluso los cuerpos más entrenados y las mentes más decididas son vulnerables cuando la realidad decide imponerse. En ese instante congelado, entre la caída y el diagnóstico, se sintió un silencio denso que no pertenecía al ruido habitual de los circuitos. Era el silencio de la conciencia, ese que llega cuando un campeón entiende que el cuerpo, por muy preparado que esté, tiene límites, y que cada milímetro de su anatomía guarda una historia escrita con victorias y dolores acumulados. El hombro de Márquez no es un hombro cualquiera. Es una biblioteca de cicatrices, cada una con su capítulo. Desde fuera, ver caer a Márquez es casi una experiencia simbólica. No porque sea invencible, nunca lo fue, sino porque representa algo más grande. La obstinación humana por desafiar la fragilidad. En el paddock, los mecánicos de Ducati se quedaron inmóviles. Uno de ellos, el encargado de ajustar la suspensión trasera, bajó las herramientas lentamente y miró la pantalla del monitor con una mezcla de incredulidad y resignación. Sabía lo que significaba esa caída. No era un simple contratiempo técnico. Era el eco de un pasado que vuelve cuando crees haberlo dejado atrás. El equipo médico se movió con precisión. Nada de dramatismos, pero tampoco de indiferencia. Cada gesto medido, cada palabra calculada, porque saben que en esos minutos todo cuenta. La forma en que se levanta al piloto, cómo se estabiliza el brazo, cómo se evita cualquier torsión adicional.
Los sanitarios que trabajan en MotoGP son veteranos de la adrenalina. Han visto huesos fracturados en ángulos imposibles y pilotos que se niegan a soltar el casco aunque estén semi-inconscientes. Márquez, fiel a su estilo, intentó incorporarse por su cuenta. Los que estaban cerca aseguran que su primera frase fue un gruñido más que una palabra. «Estoy bien». No lo estaba, pero esa negación inmediata es su instinto. Es la forma en que su mente rechaza el concepto de debilidad. Y es que el dolor, para Márquez, es casi un viejo compañero de viaje. Lo ha acompañado en cada temporada, en cada vuelta donde la velocidad rozaba lo inhumano. Hay pilotos que temen el riesgo, otros que lo respetan, y unos pocos que lo domestican. Márquez pertenece a esa última especie, la que hace del peligro un componente natural de su día a día. Pero domesticar al riesgo no significa controlarlo siempre. A veces el riesgo muerde. Y esta vez, mordió con fuerza. Mientras lo trasladaban en camilla, con el brazo inmovilizado, algunos notaron que su expresión era menos de dolor y más de furia contenida. Esa rabia muda del que sabe que el cuerpo ha dicho basta por un rato. No gritó, no insultó, no golpeó nada. Solo apretó la mandíbula, como si intentara retener el tiempo dentro de sus dientes. Los fotógrafos, por respeto o por miedo, no se atrevieron a disparar tantas fotos como suelen hacerlo. Había algo casi solemne en el aire. Un héroe que cae no necesita ser perseguido por flashes, necesita que lo dejen respirar. En la carpa médica, los minutos se hicieron largos. Los técnicos del circuito hablaban entre sí con esa mezcla de morbo y respeto que genera lo inesperado. Algunos mencionaron que la caída había sido limpia, que no hubo fracturas abiertas ni desplazamientos visibles. Otros, más experimentados, dijeron lo contrario, que el golpe en la zona del hombro no auguraba nada bueno. Y tenían razón. La apófisis coracoides no se fractura fácilmente. Es un hueso profundo, protegido, que solo se daña cuando el impacto es directo o cuando la tensión muscular es tan brutal que la arranca parcialmente. En el caso de Márquez, los médicos concluyeron que la caída generó una torsión combinada. El brazo extendido al caer y la inercia de la moto provocaron una tracción violenta sobre el conjunto del hombro. Y ahí está la paradoja. No fue una caída espectacular a ojos del público, pero anatómicamente fue devastadora. El cuerpo humano, sobre todo el de un deportista de élite, es una máquina tan fina que un milímetro fuera de lugar puede suponer meses de rehabilitación. En ese instante, mientras los doctores hablaban en voz baja, Márquez permanecía con la mirada fija en el techo. No se quejaba, no hacía preguntas. Solo respiraba lento, consciente de que cada inhalación era un recordatorio del golpe. Uno de los médicos comentó después que esa calma era engañosa. Sabíamos que le dolía mucho, pero su autocontrol es casi clínico. Sabe que si entra en pánico, la lesión se agrava. Lo controla todo, incluso el dolor. Fuera, los aficionados esperaban noticias. Algunos seguían el parte médico desde las pantallas del circuito, otros revisaban Twitter con ansiedad. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo, de incredulidad, de vídeos ralentizados que analizaban la caída fotograma a fotograma. En el universo digital, el accidente se convirtió en un campo de teorías. Unos culpaban a Bezzecchi, otros al exceso de confianza, otros a la mala suerte. Pero en el paddock, donde el olor a gasolina se mezcla con el sudor, todos sabían que no hay un solo culpable. En MotoGP, el riesgo es democrático. Puede tocarle a cualquiera, en cualquier curva, en cualquier vuelta. Los ingenieros revisaron la telemetría de la moto para entender el momento exacto del fallo. Los datos mostraban una aceleración de salida estable, una tracción normal, hasta que en el punto de contacto se registra una caída abrupta de velocidad y un pico anómalo en el sensor de inclinación. La moto había perdido adherencia en menos de 0,2 segundos. Es decir, Márquez no tuvo margen para reaccionar. No hubo error humano, no hubo exceso de gas. Fue pura física. Esa clase de situaciones que ningún entrenamiento puede prevenir. Y eso, para un competidor que basa su vida en dominar lo imposible, es lo más frustrante. Mientras tanto, su equipo comenzaba a reorganizarlo todo. Hay algo muy cruel en el deporte de motor. Cuando un piloto cae, el calendario no se detiene. En cuestión de horas ya se hablaba de sustitutos, de ajustes en la estrategia, de cómo proteger los puntos del campeonato. Michele Pirro, el piloto de pruebas de Ducati, recibió la llamada. No con euforia, sino con el peso de saber que está reemplazando a un coloso. Nadie quiere ocupar ese asiento en esas circunstancias. Pirro es un profesional discreto, cumplidor, y lo primero que dijo fue que su prioridad era honrar el trabajo de Marc.
Palabras que suenan bien en los titulares, pero que en el fondo esconden una verdad amarga. El equipo necesita seguir adelante, aunque su estrella esté rota. De puertas adentro, el ambiente en Ducati fue de duelo silencioso. No se suspendieron las actividades, pero los gestos cambiaron. Menos bromas, menos ruido, menos música en el box. Los mecánicos trabajaban en la moto de repuesto como si fuera un ritual. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban: el campeonato acaba de cambiar. Márquez no es solo un piloto rápido, es un imán emocional. Su presencia transforma la tensión en energía, su ausencia deja un hueco tangible. En ese vacío, los rivales también sienten el golpe. Pecco Bagnaia, su compañero y rival directo, comentó con honestidad que prefería competir con Márquez en pista, no verlo lesionado. Lo dijo con tono serio, sin maquillaje. Y es que los grandes campeones se reconocen en la batalla, no en la ausencia. Sin Márquez, el campeonato pierde parte de su sabor, de su peligro, de su narrativa. Y los aficionados lo saben. El espectáculo puede continuar, pero el vértigo no es el mismo. Mientras el mundo del motociclismo digería la noticia, los médicos emitían su informe definitivo. La fractura, aunque limpia, requería al menos 3 semanas de inmovilización. No habría cirugía, pero sí fisioterapia intensiva y descanso absoluto. Para alguien que vive en movimiento constante, eso es casi una tortura. El descanso obligatorio no es reposo, es una cárcel mental. Márquez tendrá que convivir con su mayor enemigo, la espera. Y esa espera, ese tiempo detenido, suele ser donde se mide la verdadera fortaleza. No en la pista, sino en el silencio del gimnasio vacío, cuando las cámaras ya se fueron y solo queda el dolor cotidiano de levantar un brazo unos grados más. Allí es donde los campeones se rehacen o se rinden. Márquez ya ha pasado por eso antes, pero cada vez cuesta más. No por el cuerpo, sino por el alma. Porque cada recuperación trae el recuerdo de la anterior, como si las cicatrices viejas despertaran para recordarte que nunca te fuiste del todo del infierno. Dentro del hospital, los fisioterapeutas comenzaron las primeras evaluaciones. Movimientos mínimos, test de sensibilidad, control de reflejos. La inflamación del hombro era considerable, pero lo preocupante era la posible afectación ligamentosa. Las fibras dañadas no se ven a simple vista, se sienten. Esas fibras son las que dan estabilidad, las que permiten que el brazo soporte la brutalidad de una frenada a 300 km por hora sin dislocarse. Y eso es precisamente lo que hay que reconstruir. La confianza del cuerpo en sí mismo. El diagnóstico final fue claro, aunque incómodo. No hay daño irreversible, pero sí fragilidad temporal. Y en MotoGP, la fragilidad es el enemigo más peligroso. No se mide con radiografías, sino con dudas. Cada vez que vuelva a girar ese brazo, cada vez que vuelva a sujetar el manillar, su cerebro recordará el dolor. Y aunque la mente de Márquez es un arsenal de disciplina, incluso los más duros tienen sus fantasmas. Lo que se juega en los próximos meses no es solo una recuperación física, sino una reconciliación interna con el miedo. Y ahí, justo en ese punto, se revela la esencia de la grandeza. Porque ser campeón no es ganar cuando estás bien, sino seguir compitiendo cuando el cuerpo te grita que no puedes más. Esa es la paradoja que define a los grandes deportistas. Se sienten más vivos justo cuando rozan la frontera de lo imposible. Márquez está otra vez en esa frontera, y aunque esta vez la curva 7 lo haya traicionado, su historia sigue latiendo bajo el vendaje. Si esta historia te está haciendo pensar en lo que cuesta mantenerse en la cima, suscríbete, porque lo que se viene es la otra cara del mito. La rehabilitación, el dolor, el regreso y la eterna pregunta de por qué seguimos admirando a quienes caen una y otra vez solo para levantarse con más hambre. Afuera, el circuito de Mandalika seguía vibrando, aunque de otra forma. Ya no eran los motores ni los gritos de la afición lo que llenaban el aire, sino un rumor espeso, como una corriente subterránea de preocupación que recorría los boxes y las gradas. Los altavoces repetían mensajes de calma, pero todos sabían que no había calma posible. Las pantallas seguían mostrando repeticiones del accidente, cada una más dolorosa que la anterior. En cámara lenta se veía el instante exacto en que la moto de Márquez pierde contacto con el suelo. Un momento suspendido en el que la gravedad parece tomar decisiones propias. Y mientras los ingenieros analizaban datos y los médicos hacían su trabajo, el público observaba esa secuencia una y otra vez, con la mezcla de fascinación y miedo que solo provocan los dioses que caen. Dentro del paddock, los murmullos eran una sinfonía de teorías. Algunos decían que fue una ráfaga de viento. Otros, que el neumático trasero había perdido temperatura. Los veteranos,
Esos que han visto más caídas de las que quisieran recordar, solo movían la cabeza en silencio. Sabían que a veces no hay explicación técnica suficiente, que en el motociclismo hay un margen invisible entre el control absoluto y el caos, y que Márquez, por mucho que domine esa línea, no está exento de cruzarla. El propio equipo Ducati, en privado, lo asumía así. No había un fallo de máquina, ni un error humano claro. Solo el recordatorio de que el riesgo es parte inseparable del talento. Mientras tanto, el box de Márquez se transformaba en una especie de santuario improvisado. Los mecánicos guardaban las herramientas con una lentitud casi ritual. Nadie hablaba, nadie miraba directamente al asiento vacío de la moto número 93. En la pared seguían pegadas las notas del plan de carrera, los mapas de trazadas, los tiempos de referencia. Todo seguía ahí, congelado en el momento exacto en que el accidente lo cambió todo. Uno de los técnicos, con las manos todavía manchadas de grasa, observaba el casco del piloto sobre la mesa. «Siempre vuelve», murmuró, como si quisiera convencerse de que esa vez también sería así. A pocos metros, en la sala de prensa, los periodistas esperaban el parte médico oficial. Los micrófonos encendidos captaban solo susurros y el tecleo nervioso de los ordenadores. Los rostros eran una mezcla de profesionalismo y consternación. Los veteranos sabían reconocer la diferencia entre una caída leve y una de esas que dejan cicatrices en la historia. Uno de ellos lo dijo en voz baja: «Esto no es solo una lesión. Es el tipo de momento que marca un antes y un después». Tenía razón, porque aunque Márquez volverá, como siempre, cada caída cambia algo dentro de él, algo que ni los mejores cirujanos pueden reparar. En paralelo, las redes sociales explotaban. Los vídeos del accidente acumulaban millones de reproducciones en minutos. Los titulares se multiplicaban: Márquez, fractura en el hombro, el campeón fuera de juego, el golpe que sacude al MotoGP. Entre los mensajes de apoyo, las especulaciones y los memes, emergía un hilo común: la sensación de incredulidad ante lo que parecía imposible. En cuestión de horas, el suceso había trascendido lo deportivo. Ya no era solo un accidente, era el símbolo de lo vulnerable que puede ser hasta el más grande. Y sin embargo, entre toda esa vorágine de información y emociones, había un detalle que pocos notaron. En las imágenes tomadas justo después del impacto, mientras los médicos lo asistían, Márquez movió la cabeza levemente hacia el lado de la cámara. No fue un gesto de dolor ni de desesperación. Fue una mirada fugaz, pero llena de significado. Una mezcla de frustración y promesa. Como si en ese instante ya supiera que esta caída sería otra página más en su historia de resistencia. Esa expresión decía más que 1000 comunicados: «No me he rendido». Horas después, ya fuera del circuito, los fans se agolpaban frente al hospital local buscando noticias. Algunos llevaban camisetas con su número, otros banderas con su nombre. Una mujer, con los ojos vidriosos, resumió lo que todos sentían: «Nos ha dado tanto, que duele verlo así». Esas palabras, sencillas pero sinceras, eran el reflejo de un vínculo que trasciende la velocidad y los trofeos. Márquez no es solo un piloto. Es un espejo de la obsesión humana por superar el límite una vez más. En las oficinas del equipo, mientras se redactaban comunicados y se coordinaba su traslado a Madrid, la atmósfera era la de una familia que intenta mantener la compostura. El jefe de equipo pidió silencio. «Lo primero es que esté bien. Lo demás puede esperar». Nadie respondió, pero todos entendieron. Detrás de la ingeniería, del cronómetro y de la estrategia, había un hombre en carne viva, enfrentándose a su fragilidad con la misma valentía con la que entra a cada curva. Y en ese contraste, la velocidad detenida, la multitud expectante, el dolor contenido, se dibujaba la esencia del motociclismo. No se trata solo de quien gana, sino de quien se atreve a volver a intentarlo sabiendo lo que puede perder. Márquez, con el brazo inmovilizado y la mirada fija en un punto invisible, seguramente ya estaba pensando en eso. No en la caída, sino en el regreso. Porque en el fondo, para alguien como él, el sufrimiento no es un obstáculo, sino parte del camino.